Aquellas personas que lograron vivir la época del nacimiento de la animación 3D, recordarán cómo en aquellos momentos existieron grandes producciones animadas que, con cada una de sus anheladas entregas, lograban causar satisfacción y entretenimiento a las cientos de miles de personas, que les gustaba o empezaba a llamar la atención este tipo de animaciones en particular. En su momento una de las animaciones que causarían cierto agrado por parte de su audiencia, así como buen recibimiento debido a la originalidad de sus personajes, era la renombrada Era del Hielo, una película animada del año 2002 de la casa productora Blue Sky, la cual era distribuida por Century Fox, y la cual asimismo, lograría ser nominada en el año 2003 al premio Oscar como mejor película animada, una producción que contaría con una de las tramas más divertidas en cuanto a tiempos de prehistoria hablamos, pues esta nos remontaba a la época de la Era del Hielo, protagonizada asimismo por unos peculiares personajes animados de la época, tales como Sid, un gracioso perezoso demasiado hablador, bromista, e incluso torpe la mayoría de las veces, Mandy, un mamut que aparentemente es el mayor de la manada y el cual siempre anda malhumorado, y finalmente tendríamos a Diego, un feroz tigre dientes de sable quien al principio nos mostraría un carácter serio, peligroso y a la vez siniestro, pero que con el pasar de la trama se iría suavizando un poco más y asimismo, haciéndose amigo de los principales protagonistas de la película. Lo hiciste, amigo. Lograste vencer tu miedo. No fue nada. Muchos animales nadan desde bebés, ¿no? Pero no los tigres. No te mencioné eso. En su momento la película recibiría una muy buena recepción por parte de los espectadores, lo que conllevaría por supuesto a sacar varias secuelas que, con el pasar de los años, siguen conquistando la pantalla grande, y aunque de cierta manera no tengan la misma receptividad que las primeras películas, lo cierto es que a los usuarios les encantan todos y cada uno de los personajes que harían aparición en esta cinta. Ahora bien, se sabe que los personajes anteriormente mencionados serían el pilar fundamental para la historia de aquella serie de películas, pues estos contarían con las bases absolutas para complementar la historia de la Era del Hielo, pero dejando todo aquello de lado, es decir, a los típicos protagonistas de la Era del Hielo, estoy más que seguro que uno de los personajes que asimismo ha logrado causar el éxito exorbitante de la cinta, es la pequeña y popular ardilla dientes de sable, que hace aparición en cortos segmentos de cada una de las películas de la Era del Hielo. Su nombre es Scrat, una inofensiva ardilla quien estaría obsesionada con su bellota, queriendo siempre atraparla, guardarla en un agujero, entre demás peculiares opciones, llegando incluso a tener alucinaciones con aquel fruto, y destacando primordialmente pues siempre sus planes suelen fracasar, pero algo que quizás podría causarte empatía, es que el pequeño roedor en la mayoría de las ocasiones, suele arriesgar su vida con el único fin de tratar de defender y cuidar su preciada bellota. Desde la primera entrega de la saga de la Era del Hielo, Scrat ha hecho variadas y entretenidas apariciones, donde básicamente podríamos reírnos un poco debido a sus originales ocurrencias. Si eres fanático de la Era del Hielo, o por lo menos has sido capaz de ver alguna de sus tantas secuelas, habrás notado que la personalidad de Scrat sería la de un animalito muy tímido pero a la vez aventurero, suele ser muy inteligente, ama las bellotas como a su vida, y coloquialmente se le puede ver encontrándose con Sid de casualidad. No sabe hablar mucho pero sabe hacer ruiditos, no siempre sus ideas funcionan, pero algunas veces lo logra, es ingenioso, pero cada vez que su bellota se pierde empieza a gritar como loco. Sabemos que aquel peculiar personaje animado podría haber pertenecido a la larga infancia de muchos, así como también,
podríamos optar por pensar que este personaje no fue del agrado para muchos debido a su simpleza, pero lo que sí se sabe debido a confirmaciones con el pasar de los años, es que para millones de personas, el carismático Scrat ha sido uno de los mejores personajes animados en existir, pues a pesar de que este no suele hablar, sus actos se habrían de considerar bastante graciosos, se sabe que tiene buen corazón, e incluso es considerado como uno de los personajes más populares de la saga de la Era del Hielo. Con el pasar de los años se ha especulado sobre cuál estaría basada la apariencia de aquel animal, pues a pesar de que para muchos es simplemente una ardilla dientes de sable quienes existieron en la época de la Era del Hielo, otros catalogarían que el carismático personaje estaría más bien basado de diferentes especies que, según, fueron ideadas a sí mismo por varios de sus creadores, es decir, que la apariencia de Scrat estaría completamente basada de la imaginación de algunos de los creadores de la Era del Hielo, lo que quiere decir que nunca encontraríamos alguna especie con similitudes exactas a Scrat, pero como ya comenté con anterioridad, estos datos serían tan solo teorías que se podrían encontrar en el internet. Uno de los secretos mejores guardados de la saga de la Era del Hielo, es el saber quién más específicamente sería el personaje de Scrat, es decir, qué relevancia o qué propósito tendría este personaje en la historia o trama de la película de la Era del Hielo, y aunque muchos han de aclararnos que simplemente el personaje sería creado para darle un toque gracioso y ocurrente a la película, una teoría podría dejar aquello mencionado de lado, pues esta ha de aclararnos que, efectivamente, el personaje de Scrat podría ser el tatarabuelo del resto de los personajes. La teoría se basaría más concretamente en la edad que la ardilla dientes de sable tendría en la actualidad mostrada en las películas. Se sabe que esta vivió hace más de 90 millones de años a la sombra de los dinosaurios. Esta especie se empezó a expandir como el aire cuando los dinosaurios se extinguieron hace más de 65 millones de años. Por otro lado, los mamuts, especie de la cual habría un personaje en la película animada, no pisarían la Tierra sino hasta hace 5 millones de años atrás, lo que podría simplemente aclararnos que efectivamente, ambas especies contarían con la separación de 85 millones de años de existencia. Se sabe además que los perezosos, especie del cual estaría basado el personaje de Sid, medían en esa época más de 6 metros, contando con el peso total de más de 3 toneladas, lo que efectivamente sería el peso de un hipopótamo adulto, lo que nos daría a entender que difícilmente un tigre dientes de sable podría llevarle entre su lomo, y que por supuesto sería muchísimo más enorme que Diego, uno de los personajes más temidos de la película. Concluyendo finalmente con el tema de Scrat, tendríamos uno de los errores argumentales más notables de la trama de la Era del Hielo, pues se sabe que una ardilla dientes de sable no podría siquiera morder aquella enorme bellota, la razón, pues su dentadura no estaba del todo preparada para comer semillas y mucho menos, un bellotón de esa envergadura. Muchos internautas han de considerar la teoría del tatarabuelo como simplemente eso, una teoría que tan solo sería creada por ocio en los sitios sociales. Por otro lado, otros aclararían que, con el pasar de los años, la ardilla dientes de sable se encontraba en la búsqueda de aquella bellota, tomándola así como posiblemente una especie inmortal, que habría sobrevivido a las más duras etapas sobrellevadas en el planeta Tierra. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos, hasta la próxima.